vamos a ver el apartado de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos dentro del tema de funciones. Fijaros en esta gráfica, en este ejemplo, lo que ocurre es que a medida de que vayamos aumentando los valores de las x, fijaros qué ocurre con sus correspondientes valores de las y. Aumentan también. Aumentamos los valores de la x y vemos qué ocurre con sus imágenes. Aumentan también. Es decir, en este caso, vemos que la función es creciente. Diremos entonces que una función es creciente siempre que al aumentar los valores de la x, es decir, los valores de la variable independiente, sus correspondientes valores de la y, de la variable dependiente, aumentan también. En este caso diremos que la función es creciente. Si nos fijamos en este ejemplo, vemos que al aumentar los valores de la x, sus imágenes, en lugar de aumentar, disminuyen. En este caso, diremos que la función es decreciente. Una función es decreciente si al aumentar los valores de la x, sus correspondientes valores de la y no aumentan, disminuyen. Puede suceder que una función en algún trozo se mantenga constante, es decir, que los valores de la y siempre van a ser los mismos independientemente de los valores de la x. En ese caso diremos que la función es constante. Pero lo más normal es que una función no sea siempre creciente y tampoco siempre decreciente. Lo que va a ocurrir es que en algunos trozos, por ejemplo, como el que estáis viendo, la función es decreciente, en otro trozo la función es creciente, en otro trozo la función es decreciente y en otro trozo la función es creciente. Nosotros lo que vamos a hacer es siempre empezar a estudiar el crecimiento de una función desde la izquierda, del menos infinito al infinito. Y los intervalos donde vamos a mirar ese crecimiento o decrecimiento los vamos a mirar siempre en el eje horizontal, en el eje de abscisas. Empezamos desde la izquierda y vemos que en este trocito la función es decreciente. Ese trocito corresponde a este intervalo en el eje de las x. Es decreciente en el intervalo 0, 10. Siempre los escribiremos abiertos. Después, la función es creciente. ¿Y en qué intervalo es creciente? Es creciente en el intervalo 10, 50. En este intervalo, la función es creciente. A continuación, la función es decreciente. ¿Dónde es decreciente? Es decreciente en este intervalo, del 50 al 80. Después la función vuelve a crecer y crece de manera indefinida, es decir, desde este punto hacia infinito, es decir, crece desde el 80
al infinito. Por lo tanto, ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los tenemos aquí. Entonces, ahora lo que vamos a ver, cuando una función tiene un máximo o un mínimo relativo. Fijaros qué es lo que ocurre en este punto. En este punto, la función pasa de estar decreciendo a estar creciendo. En este punto diremos que hay un mínimo relativo y se llaman relativos porque la función toma un valor mínimo para un entorno de este punto. Puede haber otros mínimos relativos también, por ejemplo este de aquí. Este de aquí corresponde a un punto en el que la función está decreciendo y pasa a crecer. Por lo tanto, este punto y este van a ser mínimos relativos. De la misma forma, tenemos este punto de aquí, que va a ser un máximo relativo, porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Los puntos que son mínimos relativos o máximos relativos los escribiremos siempre con sus dos coordenadas, coordenada x y coordenada y. El punto que corresponda al menor valor de toda la función, este de aquí, que era un mínimo relativo, va a ser el mínimo absoluto, porque es el menor valor que alcanza la función. Sin embargo, no tenemos un máximo absoluto, porque esta gráfica crece de manera indefinida por esta zona. Por lo tanto, no vamos a tener un punto en el que la función alcance un mayor valor, porque por este lado crece de manera infinita. Por lo tanto, no tenemos máximo absoluto. Recordamos, por lo tanto, tenemos mínimo relativo, que es un mínimo absoluto, máximo relativo. Tenemos que tener en cuenta esta pequeña observación. Una función en el intervalo en el que sea constante, aquí no hablaremos nunca de máximos o mínimos, ya que los valores se mantienen constantes. Aquí tenemos el ejemplo anterior más ampliado y podemos ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fijaros, aquí tenemos un trozo en el que la función era decreciente, este es el intervalo en el que era decreciente, aquí era también decreciente por lo tanto de este punto a este, intervalo abierto siempre. Recordamos que en este trozo la función es creciente, lo vamos a marcar en este intervalo del eje de las x, y aquí era creciente también, por lo tanto este era el intervalo que íbamos a marcar hasta el infinito. Vamos a ver este ejemplo resuelto en el que nos piden los intervalos de crecimiento, decrecimiento y los extremos relativos. Los extremos relativos, cuando nos aparezca esta expresión, extremos, nos están preguntando los máximos, mínimos, relativos y absolutos. Fijaros que esta gráfica viene por aquí y esto continúa hacia allá. Por lo tanto, venimos desde el menos infinito, aquí la gráfica corresponde a un trozo que es creciente. Por lo tanto, será creciente desde menos infinito hasta este punto de aquí. Este punto de aquí
corresponde al menos 3, creciente de menos infinito a menos 3. A continuación, desde el menos 3, la gráfica decrece, la función decrece hasta el 2, es decir, desde este punto hasta el 2, la función es creciente, es decir, desde el menos 3 hasta el 2. Y vuelve a ser creciente del 2 al infinito. Este punto en el que la función pasa de ser creciente a ser decreciente es un máximo relativo, pero no es un máximo absoluto, porque la función crece por aquí. Entonces, este punto no corresponde al mayor valor que pueda tomar la función. Por lo tanto, no es máximo absoluto. Y este punto que tenemos aquí corresponde a un mínimo relativo. La función pasa de ser decreciente a ser creciente. Y tampoco va a ser un mínimo absoluto porque hay otros puntos donde la función toma valores más pequeños. Se queda simplemente en ser un mínimo relativo. En este caso tenemos una gráfica de una función que sube, baja. Por lo tanto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento van a ser los siguientes. Empezamos de izquierda a derecha, venimos desde el menos infinito y fijaros que la función es decreciente. Es decreciente hasta menos 1. Por lo tanto, el intervalo es desde menos infinito hasta menos 1. Es creciente del menos 1 al 1. Es decreciente del 1 al 3. Es creciente del 3 al 4. Decreciente del 4 al 5. Y creciente del 5 al infinito. Esto lo tenemos todo escrito aquí. Y ahora lo que vamos a ver son los máximos, mínimos, relativos y absolutos. Vamos a ver. Nosotros tenemos este punto de aquí, menos 1, mínimo relativo. Pasa de ser decreciente a ser creciente la función. Mínimo relativo también en el 3, 1. Mínimo relativo también en el 5, 1. De estos tres mínimos tenemos un punto que corresponde a un mínimo absoluto. Es donde la función toma el menor valor. Menos 1 es un mínimo absoluto. Tenemos estos puntos que son máximos relativos. El 1, 4 y el 4, 3. Son máximos relativos, pero ninguno de ellos es absoluto, porque hay otros puntos en la función que toman valores mayores que cualquiera de estos dos, ya que la gráfica continúa creciendo. Por aquí. Vamos ahora a hacer este ejercicio en el que nos proponen que estudiemos los intervalos de crecimiento y los extremos de la función. Los extremos en cuanto a máximo, mínimo, relativo
o absoluto si lo estuviera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo que vimos antes, estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, empezando por la izquierda, y lo que nos tenemos que fijar es en las unidades del eje horizontal. Fijaros que cada 2 cuadraditos es 5, por lo tanto un cuadradito es 2,5. Entonces, anotamos dónde la función es decreciente y dónde la función va a ser creciente, los intervalos. Bueno, empezamos desde la izquierda, como vimos antes, desde menos infinito, y vemos que la función es decreciente en este trocito. Lo que tenemos que anotar es qué intervalo corresponde en el eje de abscisas, es decir, hasta aquí. Recordamos que esto es menos 5, esto es menos 7,5. Es desde el menos infinito hasta el menos 7,5. Desde aquí hasta aquí la función es creciente y eso corresponde a este intervalo. Desde el menos 7,5 al 0. Es creciente en este trozo, desde el menos 7,5 al 0. En este trocito la función es decreciente. Es decreciente del 0 al 5. Recordemos que cuando estamos trabajando con intervalos, escribimos la unión del 0 al 5 decreciente y pasa a ser creciente en este trozo. Ese trozo, para que lo entendáis, corresponde del 5 al infinito. Creciente del 5 al infinito. Unión. Tenemos que estudiar los puntos en los que hay algún extremo relativo. Vemos que en este punto la función pasa de ser decreciente a creciente y en este punto la función pasa de ser decreciente a creciente. Por lo tanto, vamos a tener mínimos relativos. ¿En qué puntos? En menos 7,5. Tenemos que tener cuidado con las unidades del eje vertical. Fijaros, menos 5, menos 10. Y tenemos otro mínimo relativo. La función pasa de ser decreciente a ser creciente en el punto 5, 5. Este punto de aquí es un mínimo absoluto. Este corresponde al menos 7,5 menos 10. Y después tenemos este otro punto en el que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y por lo tanto tenemos un máximo relativo. Máximo relativo lo tenemos en el 0,10. En el 0,10 tenemos un máximo relativo, pero no es absoluto, ya que tenemos otros puntos que toman valores
mayores, como por ejemplo cualquiera de estos puntos correspondientes a la x, la función toma valores mayores, y por este lado también.